Buenos días, estimados estudiantes. Mm, Vamos a esperar algunos minutos para que se puedan conectar las personas que van a trabajar con nosotros en esta videoconferencia. Yo sé que digamos que los tiempos que ustedes tienen son diferentes, por eso también vamos a grabar de manera que quede un archivo que ustedes puedan revisar para poder hacer su actividad. Igual, como les he venido diciendo en los diferentes correos con los que nos hemos comunicado, pues yo estoy pendiente de que ustedes me escriban si necesitan mayor ayuda o si necesitan una tutoría en un horario diferente, pues estoy atenta a que ustedes me digan la información. Bueno, como se trata de que ustedes igual tengan como este recurso, ¿sí? Yo hice básicamente o pensé esta videotutoría teniendo en cuenta como un contexto amplio de la cultura árabe. Voy a comenzar a hacer una explicación, igual en la medida en que ustedes quisieran intervenir más adelante, cuando vayan ingresando, pueden hacerlo, yo estaré pendiente. Pero lo importante es, digamos, que ustedes puedan tener este recurso en el cual no solo se busca que ustedes conozcan específicamente la actividad que deben realizar, obviamente vamos a trabajar esto, pero también digamos que una perspectiva mucho más amplia de lo que es el contexto árabe que estamos estudiando. Por ello, vamos a trabajar con una presentación que está organizada en 4 partes. Las temáticas que abordaremos, ¿sí? Son, en principio, una introducción de lo que es la cultura árabe. En esta nos enfocaremos sobre todo en el Islam, el papel del Islam para construir esta cultura árabe. Luego hablaremos de manera concreta de lo que es la filosofía, ¿sí? La división que establece nuestros autores entre los filósofos árabes peripatéticos y los filósofos, los verdaderos filósofos musulmanes, que como ustedes se darán cuenta, más que filósofos son teólogos. Después de esto, hablaremos del mundo árabe contemporáneo, los procesos de hibridación, diferentes aspectos de lo que es la vida social y política del mundo árabe en la actualidad. Y por último, abordaremos la actividad. Voy a esperar entonces hasta las 9:10 para comenzar la grabación, para comenzar, digamos que la exposición temática.
Bueno, entonces vamos a ver, vamos a iniciar con la introducción. Como dije, nos vamos a enfocar sobre todo en la religión del Islam. ¿Por qué? Aunque no todos los árabes son musulmanes, el Islam es ese mecanismo que permitió unificar a la cultura árabe. Vamos a ver ahora por qué. Y por lo mismo, justamente esa gran relevancia que tiene en su cultura esta religión. Entonces, cuando pensamos en la cultura árabe, por lo general, digamos que viene a nuestra mente justamente la religión, ¿sí? El Islam como un factor de unión. Vamos a ver por qué. Iniciamos pensando en Mahoma. ¿Quién era Mahoma? ¿Sí? ¿Qué había antes del Islam y qué pasa después de que él unifica al mundo árabe? Bien, el Islam, digo, el mundo árabe de la antigüedad, si ustedes pueden ubicar aquí justamente la península de Arabia, ¿sí? Los árabes estaban por toda esta península, los beduinos, que eran como los comerciantes, eran unas tribus más bien solitarias de comerciantes, campesinos, criadores de ovejas, ¿sí? Eran los más religiosos y aquí estaban, digamos que totalmente dispersos. Estas tribus eran, permanecían en constante confrontación, ¿sí? O sea, toda la población de Arabia en ese momento, ¿sí? Estaba constituida por un sistema de tribus y esas tribus básicamente estaban en confrontación permanente. La única regla que podríamos decir que tenían era justamente la de la venganza, ¿sí? La de la represalia. Es decir, el contexto era peligroso y por eso la tribu era muy importante. Ningún hombre o mujer andaría solo, ¿sí? Porque sabía que esto, el contexto era tan hostil que podría, por supuesto, sufrir mucho, digamos que las embatidas de los tribus, los diferentes ataques, entonces por eso siempre estaban en tribus. La tribu va a ser muy importante y la ley de la tribu es justamente la represalia. Si alguien le hace algo a mi tribu, yo estoy autorizado, digamos que tengo de alguna manera una autorización para vengarme. ¿Sí ven? Entonces, justamente eso hacía que el contexto fuera muy peligroso porque las tribus estaban en confrontación permanente. Mahoma nace en el año 570 en la Meca. Nosotros aquí vemos justamente dónde nace. Aquí es la Meca. Estas líneas rojas que ustedes ven acá son caminos de comerciantes. Entonces, la Meca está rodeada por caminos de comerciantes. La Meca es una ciudad, es la única ciudad en la que hay paz, donde no se admite la violencia. ¿Por qué? Básicamente, en ese momento se vivía como en una especie de turismo religioso. La Meca vivía del turismo religioso, por decirlo de alguna manera, en la medida en que allí estaba la Kaaba. Vamos a pasar un momento para ver la Kaaba, que es este lugar, ¿sí? Y ahí básicamente van a estar los dioses de todas las tribus. Claro, como es un lugar sagrado, entonces está prohibida la violencia. Por lo mismo, es la única ciudad que crece, es la ciudad más próspera porque pues al no haber discusiones, al no haber confrontación, pues puede crecer el pueblo árabe allí, puede volverse un poco más próspero, ¿sí? Entonces, en la Meca viven las familias más prósperas y además varias de ellas pues viven del comercio, ya que justamente la Meca se encuentra entre el cruce de caminos entre el cruce de caminos que favorece el comercio. Bueno, ya se van sumando.
Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Buenas. Había comenzado un poco la grabación porque pues finalmente no sabía que, pues algunos me habían dicho que estaban en cuarentena por COVID y pues igual yo les dije que iba a hacer la grabación para que la Sí, tuvieran y apenas pues tuviéramos tiempo que ellos pudieran, pues iríamos, pues tendríamos una videotutoría, pero pues obviamente gracias por conectarte. Eh, Voy a retomar un poco lo que estaba señalando. muchas gracias. Sí, básicamente, mira, bueno, pues estamos grabando, obviamente, para que quede Sí, eso registro. decía, al momento de unirme decía, esto se está grabando, entonces yo estoy informado. Gracias. Ah, listo, perfecto. Entonces, ¿cómo pensé yo esta videoconferencia? Aquí tú ya ves la presentación. ¿Cómo, perdón? ¿Tú ves la presentación aquí? Sí, claro, yo estoy viendo la presentación en PDF. Listo, perfecto. Porque, claro, como yo no puedo ver la pantalla y la presentación al mismo tiempo, entonces es por eso que no puedo saber, digamos, si estás. Sí, a veces pasa, a veces queda toda digamos que la pantalla queda en un bucle bueno, pueden haber errores. Dale, tranquila. ¿En qué Exacto, íbamos? perfecto. Entonces, voy a retomar un poco como la presentación. Yo pensé esta presentación no solo enfocándome en la actividad, sino también como en un contexto general de la cultura que vamos a ver, de tal manera que a partir del contexto ustedes puedan leer, pues hacer sus lecturas y tener, digamos que una mayor comprensión de ella. Entonces, la dividí en 4 partes. La primera es la cultura, una breve introducción sobre la cultura árabe. Luego, vamos a hablar de los filósofos, de la filosofía árabe, la diferencia entre los peripatéticos y los verdaderos musulmanes, los verdaderos filósofos musulmanes, ¿sí? Que básicamente, como estaba señalando, son teólogos. Luego vamos a dar unas características del mundo árabe más contemporáneo y hablaremos al final de la actividad. Listo. Listo, voy a mirar que creo que alguien más está solicitando unirse. No. Bien. Entonces, ¿por qué hablamos del Islam como un factor de unión? Básicamente, lo que teníamos antes de Mahoma era una serie de tribus que estaban aquí, en la península de Arabia. Estaban dispersas por toda la península de Arabia y esas tribus vivían en constante confrontación. La ley de la tribu básicamente es la represalia. O sea, nadie va de forma individual, todos están asociados a su tribu. Porque claro, como es una región tan hostil, es desértica, la comida escasea, bueno, digamos que los bienes de consumo van a escasear y por lo tanto, pues obviamente van a estar en confrontación permanente esas tribus. Mahoma nace aquí, en la Meca. La Meca es una ciudad diferente a lo que sucede en el resto de Arabia, ¿sí? Por un lado, podemos ver estas líneas rojas, son caminos de comerciantes. Entonces queda en un cruce de caminos de comerciantes, lo cual hace que esta ciudad sea más próspera, ¿sí? Pero además, la Meca, vamos a ver un momento, esto, la Kaaba. En la Meca está la Kaaba. La Kaaba es Em, pues santuario que tiene, sí, la claro. presentación se quedó en la tercera diapositiva que dice cultura e historia. Ah, ya, vamos a ver, porque si yo aquí mostrando el mapa, Ya, ahora sí veo el Corán. y aquí Mahoma, ya ves el ajá. mapa, ¿Cómo? aquí ya ves el mapa, Sí, la Meca en el centro, Egipto y Arabia. exacto. ¿Por qué? Porque es importante que nos podamos ubicar, ¿cierto? Entonces, Mahoma nace aquí y esta ciudad, como estaba señalando antes, pues tiene una diferencia con el resto de Arabia porque es una ciudad que vive tanto del comercio como del turismo religioso, por decirlo de alguna manera. Todos los comerciantes tienen en la Kaaba,
Aquí ya puedes ver la Kaaba. No. No, la imagen sigue. Bueno, ahora dice el Corán. Ahí dice la Kaaba, sí. Listo, voy entonces a tenerlo así para que sea más fácil. Entonces, en la Kaaba, esta es la Kaaba, ¿sí? Como una especie de cubo, por decirlo así, un cubo como rectangular. Allí adentro están los dioses que adoran todos, o sea, todos los dioses. Esta es una sociedad también politeísta, porque claro, cada tribu tiene sus propios dioses. Entonces, pero aquí están todos. Entonces, de alguna manera, el comercio, los comerciantes, pueden ir a la Kaaba a visitar a sus dioses, van en peregrinación. Y por eso, pues es una ciudad próspera porque en la medida en que están los dioses, pues se prohíbe la violencia y como se prohíbe la violencia, pues entonces ellos tienen más posibilidades de generar mejor comercio en la medida en que no están en confrontación en ese momento. Igual, para ese momento son politeístas, están separados, pero Mahoma, que nace en el año 570, él nace en una tribu, en la tribu más importante, ¿sí? Los Coraics. Sí, dime. La tribu más importante son los Coraics. Sí, exacto. ¿Sí Él se nace pronuncia así? en esta tribu. Sí, sí, pues igual, digamos que a veces la pronunciación es muy diferente con otras palabras, pero los sonidos como la C, la C y las vocales, digamos que las vocales fuertes, pues entonces van a generar un sonido similar al nuestro. A veces de pronto con las tildes y como tienen un lenguaje que es bastante pues complicado para nosotros, no solo se lee de derecha a izquierda, sino que además si los acentos tienen múltiples acentos, entonces nosotros en cambio nuestras palabras solo tienen un acento, ¿sí? Básicamente solo se acentúa una sílaba en cada palabra. Bueno, el caso, ¿sí? Sí, pues ya lo entiendo. Bien, entonces, bueno, Mahoma nace en esa tribu, pero su padre y su madre mueren, entonces él queda al cuidado de su tío. Él se convierte en un comerciante, un hombre que va prosperando, le va bien como comerciante, ¿sí? Desde los 20 años comienza como comerciante, se conoce los caminos y además a él le gusta hablar con otras personas diferentes a los árabes. Él habla con judíos, él habla con cristianos, de alguna manera conoce un poco más el contexto, ¿sí? De la época. Recuerden que para ese momento ya están los cristianos y obviamente en la península de Egipto, que todavía es bastante próspera, ¿sí? Se reúnen diferentes sujetos con diferentes religiones. Entonces, lo que va a suceder con nuestro personaje es que él se casa más o menos a los 25 años con Jadilla. Jadilla es una mujer adinerada que lo contrata para hacer una ruta de comercio y se da cuenta que es un hombre confiable, todo el mundo le habla bien de Mahoma y ella decide pues casarse con él. Le pide matrimonio, él acepta, pues hay una diferencia grandísima de edad, ella tiene 40 años, él 25, ¿sí? Sin embargo, pues él acepta y ella lo apoya, ¿sí? Él sigue llevando toda su caravana, pero claro, es un lugar próspero. ¿Y qué pasa con las ciudades que son prósperas? Pues las personas comienzan a dedicarse como a los placeres de la vida, ¿no? Entonces, rechazan a los pobres, rechazan a las mujeres completamente para la época, o sea, las mujeres son básicamente propiedad, ya sea de los padres o de los esposos, aunque hay algunas como Jadilla que tienen cierto poder económico. Bien, pues Mahoma, a diferencia de la mayoría de los hombres semiadinerados o adinerados de su época, a él no le gustan, digamos que todos esos placeres de la vida, sino que le gusta meditar. Entonces, él se va por largos periodos de tiempo a las montañas y medita allí. Cuando tiene 40 años va a tener la primera revelación. Viene el ángel San Gabriel, se le aparece el ángel San Gabriel y le pide que lleve la palabra de Dios a su pueblo, ¿sí? Entonces, pues Mahoma al principio dice, no, yo no soy un poeta, ¿sí? Los beduinos son poetas, ellos, y los poetas básicamente son los que de manera
con composiciones hermosas, hablan de la religión y de la tradición. Él dice, no, yo no tengo el don de la palabra, o sea, yo no puedo hacerlo, pero lo que le dice el ángel Gabriel es, usted tiene que hacerlo, básicamente. Él comienza entonces pues él habla con su esposa y su esposa le dice como, venga, otros profetas han aparecido, porque pues para la época ya habían aparecido los profetas cristianos, algunos judíos. Entonces vamos a hablar con personas que conozcan esto, les va a contar su experiencia y pues vamos a ver qué nos dicen ellos. Efectivamente, el primo de Jadilla conocía un poco más sobre el cristianismo, ¿sí? Sabía sobre los profetas del cristianismo, y el primo le dice, sí, definitivamente usted es el profeta, usted es el elegido, ¿sí? Para su pueblo, para los árabes, ¿sí? Así como Abraham fue el elegido para el pueblo judío, ¿sí? Moisés y Juan el Bautista fueron elegidos para el pueblo cristiano, usted ha sido el elegido para el pueblo judío. Usted tiene que llevar la palabra de Dios. Entonces, bueno, él dice, bueno, pues lo voy a hacer. Obviamente, esto fue muy difícil y él tuvo que lidiar con represalias porque, claro, como es una sociedad politeísta para la época y él está en la Meca, que vive del politeísmo básicamente, ¿sí? Él comienza a predicar la palabra de un solo Dios. Obviamente esto está en contra de los valores de la Meca, ¿sí? Y sobre todo de las personas que tienen poder en la Meca, y comienzan a rechazarlo, lo persiguen, pero claro, digamos que su predicamento, su mensaje, el mensaje que él predica, es de unión, por un lado, ¿sí? Quiere unir al pueblo árabe, pero también es un mensaje acerca de, es un mensaje ético, es un mandato ético, porque habla de la eternidad del alma, ¿sí? Habla de cómo los hombres tienen que pensar en sus acciones, porque existe un solo Dios que juzga todo, juzga las acciones buenas y las acciones malas, ¿sí? Y por lo mismo, entonces, también es una religión que va a hablarle a los más desposeídos, a las mujeres y a los pobres, mostrándoles que de alguna manera ellos tienen la esperanza de una vida mejor bajo esta religión. Se le arman los múltiples problemas, pero cada vez va teniendo más seguidores, o sea, cada vez tiene más seguidores, sobre todo entre gente humilde. Él, cuando ve que las cosas se ponen difíciles, él siempre le dice a sus seguidores, como también son perseguidos, que se vayan a Yatrib, que queda más o menos acá donde yo estoy poniendo el cursor, ¿sí? Yatrib es una ciudad, pues, que más adelante se va a llamar Medina, va a ser también una ciudad muy importante porque en un momento determinado la cuestión, el contexto en el que vive Mahoma es tan peligroso que lo van a matar. O sea, básicamente lo van a matar. Él se entera de ese plan y decide con sus aliados huir, ¿sí? E irse justamente para un asentamiento cercano a Yatrib, donde tenía aliados, porque él había estado mandando a sus seguidores para esa ciudad. Cuando llega allí, Yatrib es un asentamiento también lleno de problemas, excepto por el asentamiento de los musulmanes, de las personas que se habían convertido al Islam. El resto de la gente siempre vive en confrontación, hay mucho peligro, ¿sí? Y por lo tanto no pueden prosperar. Entonces, cuando se enteran de que Mahoma está allí, los ciudadanos de Yatrib se enteran de que Mahoma está allí, hacen un pacto, ¿sí? Allá viven judíos, viven cristianos y pues viven los árabes. Y ellos hacen un pacto y deciden, si Mahoma acepta venir, nosotros vamos a obedecerte, sea lo que él nos pida. Y le vamos a pedir a él que opere básicamente como un juez, ¿sí? Que él sea el juez de nuestra ciudad. Acepta, lo que va a hacer Mahoma es justamente que va a aceptar, pero va a poner unas condiciones y va a decir, miren, yo no le voy a pedir a la gente que sea musulmana, ¿sí? Ustedes pueden profesar la religión que quieran. Y esto es muy interesante porque esto es algo que va a cambiar más adelante, pero no lo va a hacer Mahoma. ¿Sí ven? Mahoma de alguna manera está abierto a que todas las personas puedan profesar su fe.
Pero lo único que sí les voy a pedir a todos, y es un compromiso que deben firmar todos los ciudadanos de Yatrib, es que si nos atacan, todos vamos a luchar por la ciudad. Todos, a pesar de nuestras diferencias religiosas, vamos a unirnos para defender esta ciudad. Todos aceptan y obviamente, pues ellos no pueden ser perseguidos. Los musulmanes comienzan a tener mayor poder, la ciudad comienza a prosperar porque, pues claro, en la medida en que se van disminuyendo las confrontaciones, todo se va volviendo más fácil y comienza a prosperar. Se vuelve la primera ciudad musulmana porque la gente también comienza a convertirse, ¿sí? Confían en Mahoma y comienzan justamente a convertirse al Islam. En esa medida, pues lo que vamos a ver es que ellos van prosperando y en un momento determinado dice Mahoma, vamos a volver a la Meca, porque pues es su ciudad, ¿sí? Es la ciudad donde están todos sus bienes más preciados, religiosos y este tipo de cosas. Además, está su tribu, está su familia, pues entonces va a regresar. Y cuando regresa, decide llegar hasta muy cerca de la Meca y solicitar permiso. No entra como básicamente botándolo todo, ¿no? No entra así, sino que pide permiso. Le dicen que no puede entrar, sino que les dé unos años, un par de años, y que después de un par de años sí entra. Pasa el tiempo, él espera sus 2 años y entran. Cuando entran, ellos hacen su peregrinaje, ellos siguen en el peregrinaje y de hecho imponen el peregrinaje entre los musulmanes como algo muy importante, ¿sí? Y va a ser muy importante para ellos, tanto que todavía está el mandato de que todo musulmán debe ir, aunque sea una vez a la Meca, justamente para hacer, ellos caminan alrededor de la Kaaba, hacen varias vueltas alrededor de la Kaaba. Estando allá en la Meca, vuelven a ser atacados, pero ellos entonces logran contener lo que sucede con los atacantes y lo que va a hacer en ese momento el profeta Mahoma es que va a sacar todos los dioses que hay ahí. Dice, esto es idolatría, no queremos estos dioses, los va a sacar y manda a un ex esclavo africano a hacer la oración de entrada a la Kaaba, ¿sí? Y esto es completamente revolucionario para la época. En ese momento, entonces, ya todos los musulmanes consideran que este es el lugar de la palabra de Dios. Aquí hay unas cuestiones que van a ser importantes. Ellos no van a tener estatuas de Dios, ellos no van a tener imágenes de Dios, ¿sí? Porque al igual que la religión católica, hay una prohibición en relación con la producción de imágenes, ¿sí? Claro, si nosotros nos fijamos lo que sucedió con la sociedad cristiana, ¿sí? Que de alguna manera se desarrolló en una sociedad medieval en la cual muy poca gente sabía leer y escribir, tuvieron que utilizar imágenes para llevar el mensaje de Dios, ¿sí? A través de las imágenes, pero lo que hicieron los musulmanes fue que definitivamente lo prohibieron y la caligrafía comienza a ser muy importante para ellos, ¿sí? Solo a través de la palabra se comunica el mensaje de Dios y por lo mismo solo a través de la caligrafía se va a construir ese mensaje. Por eso su caligrafía es mucho más bonita. Sí, es Y muy artística. es muy artística, como tú lo dices. De hecho, la gente considera, digamos que los expertos consideran que el valor artístico del mundo árabe justamente está allí, en su caligrafía. Todo el Corán es básicamente escrito por los seguidores de Mahoma. ¿Sí? Son los seguidores los que van tomando notas, porque claro, a ver, como ellos son, muchos de ellos son comerciantes y están acostumbrados a que las personas reciten la tradición, entonces, pues básicamente Mahoma nace, crece, se desarrolla toda su vida en una sociedad que está de alguna manera dispuesta para la memoria, para guardar justamente el mensaje en la memoria. Pero comienzan a escribir, dicen, vamos a escribir el Corán. El Corán
solo está en su lengua, ¿sí? El Corán no se traduce para nada. Sí, todas las traducciones se consideran meros comentarios. Exacto, todas las traducciones se consideran comentarios y de hecho nosotros podemos ver que lo que hacen en todos los países árabes es que aparte de su idioma materno, su lengua materna, deben conocer también el árabe porque para leer el Corán tienen que conocer esta lengua. ¿Sí? Entonces, lo que tú dices es cierto, no hay como traducciones que sean válidas, solo se lee el Corán básicamente en la lengua de Mahoma, que es básicamente pues su lengua, que es el árabe. Lo que vamos a ver justamente es que después de que Mahoma logra esto, ¿sí? Él dio como los elementos para que pudiera crecer su comunidad. ¿Por qué? Porque al unificarlos a través del mensaje de Dios, de Alá, ¿sí? Comenzaron a haber pues menos rencillas entre ellos, todos comienzan a unificarse en el Islam y de esta manera puede progresar su pueblo. Mahoma no vio el gran imperio, ¿sí? Que construyeron sus seguidores a partir del año 622, ¿sí? Ese es el año 1 del nuevo mundo islámico para la que se queda con su religión. Solo 2 siglos después de la muerte de Mahoma, el imperio ya se ha extendido hasta llegar a España, ¿sí? Pues vamos un poquito al mapa, es decir, que no solo está ahorita en la península de Arabia, sino que se ha extendido por todo el norte de África y ha llegado hasta la península de España. Sí, el sur de España. Pues hoy en día es Andalucía, pero ese nombre es árabe porque ellos decían que se llamaba Al-Ándalus. Y Sí, por allá quedan muchas construcciones que son, o sea, así como se ven en la foto, o sea, ellos disfrutaban mucho de construir torres muy rectas, muy cuadradas, que hoy en día se consideran pues obras arquitectónicas históricas, porque la tradición en España es construir torres redondas. Entonces, al construir ellos torres de vigilancia, porque todo tenía un fin militar, no, pues ellos elaboraron construcciones muy hermosas, como por ejemplo la Alhambra. Y sobre la caligrafía, toda la Alhambra tiene las paredes llenas de caligrafía, incluso hay dibujos como pájaros que en realidad no son pájaros, sino que es una letra estilo árabe, pero tiene la forma de un pico, tiene las alas, tiene toda la figura de un pájaro. Entonces uno se queda mirando eso y muy bonito. de hecho, se construye, por ejemplo, el retrato de Mahoma, pero el retrato es un retrato hablado, ¿sí? Y como es el retrato del profeta, pues entonces tienen las descripciones de su físico y lo que hacen es que adornan la letra para que de alguna manera se convierta como en una metáfora de lo que era La el profeta. presencia de él, sí. Exacto, entonces ahí vemos cuestiones muy interesantes porque nos acercamos un poco a algunos aspectos de la religión cristiana, efectivamente, pero al mismo tiempo es mucho más, digamos que su decisión de que no haya ningún tipo de imagen, ¿sí? Es mucho más radical. Y en ese sentido, pues no es posible que de alguna manera llevar el mensaje a partir de imágenes, sino que todos tienen que aprender el idioma, ¿sí? Esto va a ser también muy importante porque va a implicar que la gente tiene que aprender a leer, ¿sí? Claro, está la tradición oral, a muchas personas les va a llegar el mensaje por la tradición oral, pero gran parte de esta gente va a empezar a leer, porque tienen que leer el Corán, ¿sí? Y obviamente si empiezan a leer, pues también empieza el flujo de información, ¿sí? Que va a ser muy importante. ¿Sí? Claro, Entonces, pues ya un libro religioso ya se convierte en la base de la educación de una cultura. claro, y sobre todo eso, o sea, la posibilidad de que se acepte la escritura, porque también implica aceptar el conocimiento, ¿sí? Aceptar la abstracción, el pensamiento abstracto, entonces de alguna manera se va desarrollando mucho más la sabiduría.
en relación, por ejemplo, si nosotros comparamos esta época, ¿sí?, con lo que está sucediendo en Occidente, los árabes tienen una ventaja grandísima frente a los medievales, ¿sí? Los medievales, que en su mayoría van a ser católicos, pues van a seguir la religión católica, ¿sí? Ahí se va a rechazar el conocimiento, porque el conocimiento de alguna manera Estaba choca. reservado para las élites. Exacto, ¿sí? O sea, hay una iglesia que es élite y ellos tienen el conocimiento, solo ellos leen, ¿sí? En ocasiones ni siquiera la monarquía lee, pero pues en ocasiones sí. Pues Pero claro, son, ¿cómo iban a leer si en vez de utilizar el idioma propio de cada país, lo que hacían era aprender un idioma nuevo que es el latín? Entonces la gente, digamos, los plebeyos o los del vulgo, pues no se van a tomar la tarea de aprender otro idioma solamente para leer unas escrituras. exacto. Entonces, claro, nosotros lo que vemos es que esta sociedad, la sociedad árabe, comienza a crecer, ¿sí? Crece de una forma muy, muy amplia y comienza a urbanizar. Lo que tú estabas señalando ahorita con las torres, o sea, la necesidad de construir, ¿sí? De urbanizar, de construir, por ejemplo, bibliotecas, hospitales. Esto va a ser importante porque, por ejemplo, ellos van a construir hospitales y lo van a hacer de una manera muy cercana a lo que son para nosotros los hospitales en este momento, ¿sí? Ellos se dan cuenta, por ejemplo, que si juntan a todos los enfermos en el mismo lugar, pues no se curan, ¿sí? Sino que se enferman más y hay más mortandad. Entonces comienzan a dividirlos, como los que tienen estas enfermedades o estas características van para un lado, los que tienen otras van para otro, ¿sí? Y de esa manera comienzan a controlar síntomas muy concretos, síntomas específicos, y hay menos mortandad. A ver, pues. Entonces, claro, si nosotros nos damos cuenta, justamente porque acceden al conocimiento, ¿sí? Ellos comienzan, bueno, construyen las mezquitas, la mezquita de Damasco, la cúpula de la Roca, la iglesia que queda además cerca al Santo Sepulcro, y va a ser justamente pues la que va a desatar un poco como la discordia entre Occidente y Oriente Próximo. El Islam va a tener justamente como el peregrinaje como una de las acciones más importantes, ¿sí? Como yo señalaba ahorita, por un lado, ellos eran comerciantes y a través del comercio era que iban también hablando acerca de su religión y pues iban logrando más adeptos. Además de esto, el peregrinaje va a ser importante porque todos van a tener que ir justamente a la Meca, ¿sí? Y van a ser, básicamente, usted es musulmán y aunque sea un musulmán de Estados Unidos, por ejemplo, que también hay una comunidad musulmana bastante grande, sobre todo en la población afrodescendiente, nosotros vamos a ver que a pesar de que usted viva allí, el mandato es para todos, así que usted en algún momento de su vida va a tener que ir a la Meca y hacer la peregrinación. Pues le cuento que sí, es un pilar y pues en estos momentos se está hablando también con un musulmán. Yo soy musulmán. Entonces, pues yo conocí esta religión en España, pero pues no, yo todavía era muy niño y pues uno de los errores con las personas que venían de Marruecos, que son la mayor cantidad de inmigrantes de la zona, era que nosotros pensábamos que el Dios cristiano y el Dios musulmán es completamente distinto. Y después de uno leer el Corán se da cuenta de que no es así. Por otro lado, sobre lo de la peregrinación a la Meca, pues yo me estoy informando porque sí, es un pilar. Sin embargo, dicen que las entradas a hacer esa peregrinación están contadas. Creo que solamente dejan de entrar unos cuantos millones de personas y que por lo tanto eso es también con lista de espera y que es muy difícil, por no decir que ya es imposible por la cantidad de gente que hay convertida, que una persona pueda entrar al menos una vez a la Meca a hacer la peregrinación. Entonces, pues que si no es posible, pues digamos que tampoco se cuenta como una falta, ¿no? Pero Claro, tal como está en la organización burocrática hoy en día, que toca pedir cita por ahí con unos 5 años de antelación, es casi imposible ir allá a hacer esa peregrinación. De pronto turísticamente sí, pero hacer, como usted comentaba antes, las ceremonias
Y Sí. las oraciones allá en la Cava, no, está muy difícil. Claro, y de hecho, por ejemplo, con el COVID se vio que la cuestión también se cambió mucho, obviamente, porque de hecho yo veía videos que les voy a enviar también si ustedes quieren, videos de lo que eran las peregrinaciones en este momento y pues obviamente como el contraste con lo que fueron hace algunos años, que era completamente lleno, todas las personas ahí muy, muy pegadas dando las vueltas alrededor de la Kaaba y ahorita pues obviamente no, ¿sí? O sea, son muy pocas personas que pueden ingresar. Lo que tú dices es cierto, o sea, igual de acuerdo al contexto, se van haciendo modificaciones. Y eso lo que nos muestra es que, a pesar de que nos dicen, por ejemplo, que es que estas religiones son fundamentalistas y no aceptan ningún tipo de cambio, pues también se adaptan al contexto porque todas, de alguna manera, tienen que hacerlo, ¿no? Aquí hay una cuestión importante frente a lo que sucede justamente con el conocimiento, que va a ser también una diferencia interesante en relación con la religión católica, y es el asunto de las casas de la sabiduría, ¿sí? Ellos fundan lo que se llama la Casa de la Sabiduría, que es como una biblioteca, pero también es una casa de traducción, se acumulan allí los libros, pero también son como escuelas, o sea, hay de todo, ¿sí? Ahí fluye el conocimiento. Para ellos, parte del botín, ¿sí? Si ellos invaden alguna región, parte del botín es la sabiduría de ese pueblo, ¿sí? Entonces, ellos no van a quemar todo, ¿sí? Sino que van los libros, por lo general, si pueden, se los llevan como parte del botín y los traducen. Y de hecho es gracias a ellos que nosotros tenemos las traducciones de textos como los textos de Aristóteles. Aristóteles, exacto, de Platón. La filosofía griega llega a nosotros justamente por los árabes, ¿sí? Sí. Ellos recuperan ese conocimiento, lo traducen y luego, ¿sí? Los católicos recuperan ese conocimiento de los árabes y lo traducen al latín nuevamente, ¿sí? Entonces, de hecho, lo que nosotros vemos es que no hay como griego, latín y a nuestros idiomas pues modernos, sino que es griego, árabe, árabe, latín, ¿sí? Y luego las múltiples traducciones que se han hecho. Esto va a ser, Ajá. digamos, muy, muy interesante porque lo que nosotros vamos a ver es que la filosofía que llega a los filósofos medievales está comentada por los filósofos árabes. Gran parte de los textos que leyeron los filósofos medievales, como Santo Tomás, San Agustín, ¿sí? Van a tener los comentarios que habían hecho Alfarabi, Averroes, ¿sí? Acerca de Aristóteles y este tipo de trabajos de ellos. Entonces ya es un trabajo comentado. Bueno, vamos a seguir. Los filósofos, ¿no? Mohamed Bilal Ashmal, no sé si se pronuncia así porque igual estoy un poco en lo mismo que tú, ¿no? Es más o menos Sí. pronunciándolo como se pronunciaría su idioma en español. Bueno, la tesis de esta lectura es básicamente que la filosofía griega, por supuesto, sí llega al mundo árabe, pero que no necesariamente es la única filosofía, ¿sí? Sino que también hay una filosofía musulmana. Entonces, él va a dividir a los filósofos a los filósofos árabes entre los que son peripatéticos, él dice básicamente ellos van a ser también discípulos de Aristóteles, y los filósofos musulmanes, los verdaderos filósofos musulmanes. Entonces, va a señalar justamente que los griegos, la filosofía griega llega al mundo árabe por los siriacos, los jacobinos, los nestorianos y los sabeos, y ellos son ayudados por príncipes, dice, príncipes en sus lujosos castillos. En cierta medida es una crítica, ¿sí? Porque él va a decir permanentemente, el autor de la lectura va a señalar que a diferencia de los musulmanes, ¿sí? Los griegos vivían de la abstracción y fueron ayudados justamente por estas personas que estando en sus castillos no estaban en contacto con el, digamos, con el trabajo directo con las cosas, por decirlo de alguna manera. Mientras que los árabes, los filósofos árabes, sí,
Entonces están los peripatéticos, ¿sí? Que van a ser pues, un gran número de pensadores árabes que fueron comentaristas, imitadores, básicamente discípulos de la escuela aristotélica, ¿sí? Por eso los llama peripatéticos, seguidores de la lógica y de la metafísica de Aristóteles. Entonces, aquí es importante una cosa. Nosotros en filosofía, en la filosofía que nosotros estudiamos, ¿sí? Aristóteles aparece como el padre de la lógica, con todas su método deductivo, ¿sí? Están todos los argumentos deductivos, el silogismo hipotético, el modus ponens, el modus tollens, ¿sí? Bueno, toda la deducción va a ser básicamente la fuente del conocimiento en la lógica para Aristóteles. Y la metafísica, nosotros sabemos que es el estudio de las primeras causas, ¿sí? Recordemos justamente lo que hace Aristóteles en su metafísica, pues en el texto que de hecho él no es que le ponga metafísica, sino que Andrónico de Rodas, que es el editor básicamente de los textos de Aristóteles, encuentra esta serie de textos que hablan sobre las causas y los encuentra después del texto de la física. Por eso le llama la metafísica, ¿sí? El que está más allá de la física. Ya. Y obviamente están los neoplatónicos, ¿no? Los que siguieron las enseñanzas de Platón y buscaron de alguna manera establecer una relación entre la fe islámica y la sabiduría platónica. Había gran posibilidad porque finalmente el mundo de las ideas también va a servir, va a servir para fundamentar lo que es el catolicismo, ¿no? Y como nosotros veíamos justamente con lo que tú comentabas también, hay una gran relación entre el catolicismo y el islam. Entonces, en cierta medida, Platón, ¿sí? Va a ayudar a esto, porque Platón cree en la eternidad del alma, ¿cierto? En ese sentido también es muy pitagórico. Platón cree que hay un conocimiento verdadero, que es el conocimiento de las ideas, el conocimiento de lo abstracto, bueno, este tipo de cosas. Los pensadores musulmanes, nosotros vamos a darnos cuenta que son básicamente teólogos. Ellos también leyeron la filosofía griega, ¿sí? Pero se alejaron de Aristóteles, sobre todo de Aristóteles y pues también de Platón, pero en gran medida se alejaron del conocimiento aristotélico porque consideraban que Aristóteles pues finalmente era un ateo incapaz de reconocer como justamente esa divinidad del alma, ¿sí? Y además considera que Dios es solo un motor inmóvil, ¿sí? Entonces dicen como, pues no, Dios es mucho más que eso, Dios es mucho más que lo que dice Aristóteles como el motor, que es solo un motor inmóvil. La lógica que ellos van a construir es diferente porque no procede por la deducción, sino por la inducción, ¿sí? O sea, de hecho es a través de los casos que se puede llegar a una generalización. Nosotros sabemos que la deducción es de la generalización al caso, ¿sí? El argumento aristotélico es, pues, uno de los argumentos, ¿no? Es, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿sí ven? De lo general a lo particular. La inducción, en cambio, va justamente desde el caso, desde lo particular. A partir de él se establecen una serie de relaciones que nos permiten establecer generalizaciones. En el campo de la argumentación, nosotros utilizamos mucho la inducción, ¿sí? Los argumentos, por ejemplo, son inductivos, ¿sí? Los argumentos por autoridad, bueno, los argumentos por autoridad no tanto, pero los argumentos por el ejemplo, que son los argumentos estadísticos, son los argumentos por el caso, son de carácter inductivo. ¿Sí? Y la metafísica de la que ellos hablan no era la metafísica de las causas, sino que era una metafísica que se basaba en el Corán, que de alguna manera propendía por la experimentación. Buscaba justamente que la gente experimentara, que tuviera múltiples puntos de vista además, ¿sí? No se cerraban a un solo punto de vista como en cierta medida podía pensarse que lo hacían los filósofos griegos,
que después de encontrar una idea que les parecía lógica, ¿sí? Decían, a partir de este momento, pues todos tenemos que seguir esta idea. Entonces, no, ellos decían, era por el contrario, lo que vamos a ver son múltiples ideas porque la experimentación es lo más importante. Entonces, por eso tienen también una metafísica diferente. ¿Cuáles son filósofos como los peripatéticos en el mundo árabe? Está Al-Kindi, ¿sí? Que fue neoplatónico, también introdujo el Islam, pero además hizo comentarios a su obra, cuestionaba, como señalábamos antes, la falta de demostración científica y buscaba de alguna manera hacer compatible la fe y la razón, pues sí, los textos de Platón. Al-Kindi nace en Kufa, lo que hoy es Irak. Irak es uno de los lugares más importantes para el mundo árabe en ese momento. Allí va a estar, digamos que el mayor desarrollo de las ciudades más desarrolladas y este tipo de cosas. También vamos a ver que estos autores escriben múltiples textos, o sea, este sujeto escribe 270 tratados de filosofía, de medicina, de música. Además, es una cuestión importante. No se interesan solo, pues digamos que solo por la filosofía, sino que se interesan por una cantidad de conocimientos bastante amplios. Está Al-Farabi, peripatético. Qué pena. Sí, es normal, de hablar tanto se reseca la garganta. Sí, un poco. Bueno, está Al-Farabi, que es peripatético. Él también él estudió con los traductores de la Casa de la Cultura. Realiza los comentarios que más adelante van a ser leídos por los filósofos medievales, ¿sí? A la obra de Aristóteles. Y él sí va a pensar que la razón está por encima de la fe. ¿Sí? O sea, ahí sí no quiere que como de alguna manera establecer un paralelo o que se vuelva o conciliar algunos tratados filosóficos con el Corán, no. Bueno, también nace en 1870, ¿sí? Entonces, igual les voy a pasar esto. También vemos no solo la presentación, sino también la grabación. Escribe 43 tratados, ¿sí? Escribe textos de música. Van a ser muy importantes, por ejemplo, los textos de música y los textos de medicina. Tenemos a Maimónides. Maimónides es un filósofo judío que se cría en el mundo árabe, ¿sí? Y a él le toca el cambio, ¿sí? A él le toca la transformación del mundo árabe, de un mundo abierto a todas las creencias, a un mundo completamente cerrado sobre la creencia del Islam. Entonces, cuando él se educa, él es judío y a él, digamos que él está convencido de su religión, él es uno de los doctores de la fe judía, de hecho, y cuando va, digamos que ya es un hombre, es grande, hay un cambio en la sociedad y se prohíben las otras religiones, entonces él solo puede ser judío en su casa, básicamente. Para los demás, digamos que en el mundo público, él tiene que convertirse al Islam. Pero él es uno de los, digamos que de las personas que logró a través de su conocimiento de la filosofía desarrollar para el mundo judío, ¿sí? Una serie de tratados que van a ser muy importantes, digamos que dentro de su contexto. Pero bueno, además fue alumno de Averroes, ¿sí? Estudió matemáticas y medicina y pues obviamente también tuvo contacto con las casas de la cultura. Abu al-Hasan al-Ashair, no sé cómo se pronuncia, él es de los filósofos musulmanes. Nuestro autor nos va a decir que justamente es uno de esos filósofos que va a mantener vivo el pensamiento musulmán, el verdadero pensamiento musulmán. Sin embargo, cuando uno busca más información, porque pues vemos que en el texto hay muy poca información sobre ellos, no hay una gran cantidad, digamos que de páginas que nos hablen de este pensador. Nos lo presentan como un teólogo, racionalista,
de la vertiente ortodoxa del Islam. Una de sus obras es justamente la recopilación de opiniones en torno a su religión. Y a partir de allí, pues va consolidando justamente esa metodología racionalista. Ay, no, espérese. Mustasili es una escuela de pensamiento musulmán de la época, del siglo VIII. En esta escuela, el autor nos muestra que estaban aquellos pensadores que eran los verdaderos filósofos musulmanes, ¿sí? Fue de corte racionalista, buscó hacerle contrapeso al fundamentalismo, discutían aspectos como el estatus del pecador, ¿sí? Algunos decían, por ejemplo, que el pecador de todas maneras podría resarcir su pecado y volver a la fe, era básicamente un infiel, pero que podría volver al estatus de creyente, ¿sí? Otros decían que no, que igual ya después de esto salía. Se nutrió esta escuela de la filosofía griega, pero básicamente para fortalecer su pensamiento propio desde la refutación de los preceptos griegos. Y esta es la primera escuela teológica del pensamiento musulmán. Cuando nosotros pensamos en su relación ya con Occidente, ¿sí? En su relación con España y un poco, por ejemplo, sobre lo que tú llamabas la atención antes, ¿sí? De cómo el sur de España se desarrolló justamente gracias al mundo árabe, las mezquitas que hicieron, los edificios, el lenguaje que va a ser también muy importante, ¿sí? Andalucía de Al-Andalus. Y bueno, digamos que sí, tenemos muchas palabras que provienen del árabe. Azúcar, ojalá, o sea, hay muchas palabras que además llegan a América Latina, pues justamente después de la conquista, y son palabras básicamente árabes. De hecho, hay un texto que muestra esas relaciones y dice, pone un listado de palabras que todos conocemos, ¿no? Azúcar, ojalá, bueno, varias palabras, y dice, ¿usted comprende todas estas palabras? Pues usted comprende el árabe porque todas estas palabras vienen de allí. Ajá. Sí, de hecho, no, para uno aprender otros idiomas, obvio, el primer vocabulario y entender que ellos escriben al revés es complicado, pero para un español, para un castellano parlante, es más fácil aprender el árabe que para un inglés, porque hay muchas palabras que todavía en pronunciación y en estructura se parecen mucho. Claro, hay una similitud y lo que nosotros vemos es que no es lingüística, es arquitectónica, cultural, ¿sí? Por ejemplo, a la costa Caribe que llegaron también pueblos árabes, nosotros vemos la comida, las tradiciones alimenticias, ¿sí? Hay también, digamos que un despliegue de cultura árabe en diferentes partes de América Latina. Bueno, la Edad Media, como nosotros sabemos, es una época que va del siglo V de nuestra época, de nuestra era, hasta el siglo XV, ¿sí? Durante mucho tiempo, de hecho, los modernos, ¿sí? Ponen el nombre medieval, ¿sí? Edad Media, porque está entre los antiguos y entre los modernos, y además la ven como una época oscura, ¿sí? Es oscura por múltiples razones, ¿sí? Pues obviamente por el tipo de construcción que tienen, no hay luz eléctrica, bueno, todo lo que sucede, pero también es oscura en relación con el conocimiento, en la medida en que Occidente durante esa época va a privilegiar la religión y no el conocimiento científico y racional. La organización política de la Edad Media, del mundo árabe, del mundo medieval en Occidente, ¿sí? Va a ser, por supuesto, la monarquía, monarquías feudales, su economía va a estar basada en la agricultura y su religión es la católica. Y fue una época de hambrunas, epidemias, guerras, muertes, ¿sí? O sea, la muerte era el fenómeno más normal de la época. De ahí que también entonces en una sociedad así las personas se vuelven mucho más creyentes, ¿sí? Y pues por supuesto digamos que también se vuelven creyentes porque pues tienen que tener fe en algo si quieren sobrevivir a fenómenos como las epidemias, por ejemplo, ¿sí? O las hambrunas.
Sí, pues digamos que ahí la fe se convierte en un refugio por culpa de la ignorancia, que si no hay educación, la gente se vuelve ignorante. Y pues con el afán de buscar una explicación a cualquier cosa o efecto traumático, pues la religión es un refugio. Para mí, de hecho, hace poco yo tuve una discusión con un profesor, precisamente porque para él la época medieval no es el oscurantismo, pero como usted lo acaba de decir, no fue solamente, digamos, conflictivo para la filosofía, ya que el objetivo de los monjes era que la teología quedara por encima y la filosofía estuviera por debajo, subordinada, sino que, como usted lo acaba de comentar, hambruna, que pues eso es una tortura, las enfermedades, las pestes. Entonces, todo ese periodo para mí es, históricamente, es terrible y aporta muy poquito a, digamos, a las cosas actuales. Claro, ahora también entiendo la posición de su profesor, no sé pues los argumentos que él expresó, pero nosotros podemos, por ejemplo, ver que también esta es la lectura de la modernidad, ¿no? Como yo le decía, se le llama Edad Media y ese nombre lo pusieron los modernos justamente por contraste con la razón. Eh, no podemos negar lo que usted dice, que es tal vez una de las características más relevantes. La religión católica, de manera específica, va a alejarse de las, digamos que del desarrollo de la razón, ¿sí? Del desarrollo del conocimiento, puesto que desafía la creencia en la religión y cuando desafía la creencia en la religión, también desafía el orden político de la época. Entonces, claro, de alguna manera, tanta pobreza, tanta miseria y al mismo tiempo tanta opulencia, ¿no? Los monarcas con unas riquezas extravagantes, algunos, no todos los monjes, pero la iglesia en general sí acumulando riquezas y la mayoría de la sociedad bajo el yugo de la pobreza, de la miseria, pues tiene que volverse Sí, un hasta el refugio. punto de dormir en el mismo cuarto con los animales, con el Exacto. ganado, con los cerdos, pues eso es, hoy en día sería considerado inhumano. Igual, pues, el argumento del profesor era que esa época histórica era la lucha entre la fe y la razón, pero igual, desde mi punto de vista, el cambio o la apertura hacia la ilustración y la modernidad es precisamente porque los árabes trajeron los textos de Aristóteles, porque listo, después de la caída de Roma aparecen los textos de San Agustín, pero básicamente es un neoplatónico. Y la gente apegada a esa doctrina, pues se creó todo el sistema económico que es el feudalismo. Pero hasta que no llegan los textos de Aristóteles, no ocurre una revolución intelectual, que es lo que, digamos, para mí permite el progreso y la salida de ese sistema feudal. Sí, es importante lo que usted señala porque justamente el renacimiento es ese cambio, ¿no? En el siglo XV se produce el renacimiento, comienza a aparecer la experimentación, hay mecenas, la iglesia va perdiendo poder, la monarquía va perdiendo poder, los comerciantes tienen más poder económico, hay mecenas como los Medici, por ejemplo, que van a dar dinero para el crecimiento del conocimiento. Entonces ellos van a amparar a los pintores de la época, pero también a los científicos de la época. Y aunque son creyentes todavía, igual van a ampliar las posibilidades del conocimiento. Ampliando esas posibilidades, aquí es muy importante una cosa que usted señalaba y a la que yo me quiero referir también, eh, es que el conocimiento árabe, aunque la nación árabe como tal llega solo hasta España, no puede llegar más arriba, pues, o sea, no puede llegar más a adentrarse más en Europa, el conocimiento sí lo hace, ¿sí? Todos los tratados todos los tratados que se hicieron acerca de las estrellas, de navegación, eso es lo que permite también que se hagan las grandes exploraciones y con las grandes exploraciones se descubre el continente el nuevo continente y con el nuevo continente pues llegue más riqueza a Europa. Entonces, claro, los árabes van a tener una gran influencia en esto. ¿Sí? Digamos que tienen un papel muy importante. Además, el asunto es como que a veces siempre pensamos que estuvieron enfrentados todo el tiempo. No.
la relación no fue homogénea. Hubo momentos y lugares, como por ejemplo lo que usted señalaba con la arquitectura, ¿no? Momentos y lugares en los que se vivió en completa paz, ¿sí? En la península ibérica, a partir de 714, cuando los omeyas se toman la península. Se construye la mezquita de Córdoba, que es uno de los grandes monumentos árabes en España, bajo el imperio de Abderramán I, en el año 756, pero también momentos de disputa, ¿sí? Cuando llegan los cruzados. ¿Por qué? Bueno, cuando los cruzados llegan, básicamente porque después un nuevo califa manda quemar uno de los edificios cristianos en Medio Oriente, ¿sí? Porque dice que no se van a permitir, no quiere permitir eso, solo va a ser el Islam. Y después de eso, pues claro, cuando la noticia llega a la iglesia, entonces lo que hacen los papas es como, el papa del momento es decirle a todos los monarcas de católicos que tienen que enfrentar a los árabes. Entonces, configuran el ejército de los cruzados, a veces ganan, a veces pierden, hay confrontaciones permanentes, ¿sí? Pero entonces ya digamos que es porque se dan cambios también en la estructura de los califatos que no permiten toda esta diversidad de creencias que sí permitieron algunos. Y justamente cuando fueron permitidas fue que creció más la sociedad, ¿sí? A nivel del conocimiento, de la urbanización, ¿sí? De la arquitectura, todo este tipo de aspectos. El papel del Islam en el Renacimiento. Entonces, entre el 15 y el 16, entre el siglo XV y el 16, que se produce el cambio de época, ¿sí? Que comienza justamente a consolidar una nueva época donde las creencias religiosas en Occidente van a ser cuestionadas, ¿sí? Van a ser cuestionadas con estudios ya de carácter científico, ¿sí? Florencia va a ser la ciudad más importante. Florencia es la ciudad del Renacimiento, ¿no? Allí es donde están Da Vinci, Miguel Ángel, sí, donde se van a desarrollar, porque están allí los Medici y entonces ellos van a ayudar al desarrollo del conocimiento y de la ciencia. Los Sforza también ayudaron a esto y se fortaleció la banca. Y con la banca, pues un sistema de acumulación completamente diferente, la posibilidad de que llegaran las familias burguesas al poder y se lo disputaran obviamente a la monarquía. El papel de los árabes en el Renacimiento lo vemos justamente porque Europa se transforma, ¿sí? Con el conocimiento que de alguna manera habían acumulado los árabes, ¿sí? Ellos tenían diferentes tipos de conocimiento porque además dentro de la doctrina del Islam, ¿sí? Está justamente que el conocimiento es importante para ellos. Mahoma tenía una frase que es: la tinta del estudiante es más sagrada que la sangre del mártir, ¿sí? Y esto, pues, obviamente nos muestra la importancia que para ellos tenía el conocimiento. Comienza, por supuesto, la medicina, ¿no? El álgebra, que es como la reducción, los estudios de navegación. Bueno, hay múltiples cosas que van a favorecer justamente esto. Entonces está, como decíamos, la medicina, la matemática, la navegación. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, claro, claro. Bueno, el tema de filosofía no occidental a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención. Sin embargo, a ver, hay como ¿no? Como algo en el interior que me dice como si el tema ya estuviera en el pasado. Entonces, obvio, es muy enriquecedor, pero lo que quiero decir es que dentro de las filosofías no occidentales hay material para hacer investigaciones filosóficas que hoy en día se puedan publicar. Sí, pues por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el conocimiento egipcio, digamos que el conocimiento africano, que fue el que ustedes vieron en la actividad anterior, hay un filósofo muy importante que se llama Eugenio Cogondo. Voy a escribir acá en el chat el apellido. Él tiene un libro que es
se llama la síntesis del pensamiento africano, la síntesis sistemática del pensamiento africano, y lo que muestra es, por un lado, que el origen de la filosofía está en Egipto, ¿sí? Básicamente que el desarrollo de de todo el conocimiento egipcio, de alguna manera fue lo que hizo posible que los griegos llegaran al conocimiento que hoy tienen. Pero además, él tiene una página de internet, la voy a poner acá también, que es esta, donde él habla del pensamiento radical. Y lo que busca es justamente descentrar un poco, ¿sí?, lo que pensamos como la filosofía. Finalmente, lo que nosotros entendemos como filosofía tiene que ver básicamente con el desarrollo de Occidente. Sí, básicamente, pues como tú lo señalas, y solo pensamos en el desarrollo de Occidente en la actualidad. Sin embargo, por ejemplo, un autor como Edward Said, ¿sí? Edward Said también es tal vez uno de los pensadores más importantes del mundo no occidental. Él escribe, se lo voy a poner acá, espérate. Edward Said. Orientalismo. Orientalismo, bueno, acá tenemos a Edward Said. Él, bueno, ya murió, pero él se educó en Estados Unidos. Él era palestino, él vivía en Palestina, y pues después de la invasión del pueblo de Israel, bueno, que llegó al pueblo de Israel y comenzó a ser más pequeña todavía las posibilidades de supervivencia de los países, de las personas del mundo árabe allí. Él comienza a escribir, él se va para Estados Unidos, se forma allí, se hace doctor en literatura, y comienza a escribir su obra más importante, que es Orientalismo. Obviamente tiene más obras, pero desde allí comienza a hacer una crítica importante desde la literatura para observar, por ejemplo, cómo la construcción que se tiene de Oriente es una construcción que desarrolló la literatura del siglo XIX. Él habla de Flaubert, básicamente, y también, bueno, habla de otro autor, no me acuerdo bien, y comienza a mostrar como cuál es la construcción que se hace desde una perspectiva crítica, en la que dice que el mundo, ¿sí?, que conocemos en la actualidad, ¿sí?, ese mundo donde, por ejemplo, Oriente es cosa del pasado, está Occidente con todo el Oriente Próximo es cosa del pasado porque son fundamentalistas, y pues, obviamente estoy aquí simplificando todo, ¿no? Desde esa lectura simplificada, Claro, claro. simplifica la perspectiva occidental. Oriente Lejano, pues tiene un desarrollo científico importante, y Occidente, que es un mundo democrático y de libertades. Y él comienza a cuestionar esa posición, ¿sí?, esa posición que, digamos, que esa construcción del mundo, desde una lectura de cómo se configura la representación de los diferentes pueblos. Obviamente también la filosofía latinoamericana. Si uno piensa, por ejemplo, en un autor como Enrique Dussel, uno se da cuenta que Dussel prácticamente se va a replantear todo lo que es el desarrollo de América Latina, la comprensión de América Latina, ¿sí? Entonces, yo sí creo, la verdad, yo sí considero que se puede hacer desde allí un trabajo contemporáneo. Yo escribí hace poco un artículo, te lo voy a subir aquí. ¿En serio? Uy, sí, eso sí lo quiero leer. Eso me alegra mucho. Entonces, un poquito aquí. Se llama Antropofagia como descentramiento de Europa. Está publicado en la revista del Quindío. Se lo voy a subir aquí al chat, y también se los voy a enviar por el mensaje, por el correo. ¿Qué es lo que yo me planteo aquí? También es una posición desde un literato del siglo XX, principios del siglo XX, ¿sí?, brasilero, Oswald de Andrade, y básicamente la crítica que hace Oswald de Andrade a todo lo que exige, ¿sí?, Europa, a todas las exigencias que hace Europa, ¿sí?, con su
movimiento, con su movimiento antropófago, ¿sí? Y lo relaciono con Walter Benjamin. Entonces eso entra en una relación así como de Benjamin, la idea de Benjamin en contra del progreso, y también la antropofagia como una serie, como un conocimiento, como un movimiento que nos permite justamente desarrollar esa tarea que le encarga Benjamin al historiador materialista. Entonces, de alguna manera sí podemos estar haciendo trabajos contemporáneos que desafían un poco estos lineamientos occidentales de la filosofía occidental. Eso sí, digamos que eso se puede establecer. Ah, ya. Pues gracias por la pregunta y sí, sirvió porque en una, en una presentación que me enviaron aparecen muy pocas publicaciones de los docentes e investigadores de la universidad. Entonces, pues esa, por ejemplo, no la tenía. Entonces sí, me interesa mucho porque, bueno, usted sabe, básicamente ustedes son el ejemplo para nosotros, que yo también quiero seguir ese camino de la filosofía investigadora. Entonces, todo lo que yo pueda aprender en ese aspecto para mí es enriquecedor. Muchas gracias. Con gusto, con gusto. El próximo semestre van a publicar otro artículo que también escribí. Ya pasó por correcciones y todo. El próximo también se los envío. Yo igual me quedo con sus datos y como tengo sus datos también, el correo de la institucional, entonces por ahí les hago llegar cosas. Ah, listo, yo estoy pendiente. Bueno, ¿qué digamos? Uy, Bueno, y vamos acá. Vamos a avanzar al mundo árabe contemporáneo, ¿sí? Sí. Vamos a pensar entonces, miren, el mundo árabe contemporáneo en este momento pues es amplio, es mucho más grande que la península de Arabia Saudita, ¿sí? Está Egipto, Libia, básicamente es toda la parte norte de África, ¿sí? Como lo vemos acá, lo que está en amarillo. Es un territorio desértico, pero igual está pues nuevamente el río Nilo, que como sabemos por lo que veíamos en la actividad pasada, pues es fuente justamente de comercio, es fuente de desarrollo. El pueblo árabe está constituido por países africanos y por países de Medio Oriente como tal. Aunque, como sabíamos, y también usted lo señalaba, en Estados Unidos hay una comunidad muy grande, ¿sí? Islámica, una comunidad musulmana bastante grande. Y también, bueno, pues en Europa, obviamente. Se le sigue enseñando árabe, árabe clásico, por la lectura del Corán, como lo señalábamos antes. Hay una diversidad étnica, porque son asiáticos, indios, kurdos, somalíes, turcos, europeos, armenios, bereberes, ¿sí? Hay también diversidad religiosa, porque no todos los árabes son musulmanes, aunque sí la mayoría. Son también católicos, católicos ortodoxos y maronitas. Hay diversidad dentro del Islam. Nosotros vemos que están los chiitas, los sunitas, los chiitas, los drusos, ¿sí? Entonces, tampoco es como que el Islam sea completamente homogéneo. Hay algunos que son fundamentalistas y otros que no lo son, por ejemplo, ¿sí? La Liga Árabe es una institución creada por ellos, ¿sí? Como un recurso justamente para darle unidad al mundo árabe, que tiene por finalidad ayudar a los países árabes cuando están en confrontación con países que no son árabes, por ejemplo, ¿sí? Obviamente también ayudan al desarrollo de los países árabes. La liga comenzó con 7 países, ya hay 28, se funda en el 22 de marzo del 45, ¿sí? El mismo año en el que termina la Segunda Guerra Mundial. Las funciones, como decíamos, reforzar las relaciones entre ellos, aplicar políticas para la cooperación con el fin de mantener la soberanía y defender los intereses de los pueblos árabes cuando hay conflictos. Las mujeres en el mundo musulmán. Acá tenemos un tema polémico. Sí. Es un tema polémico. Muy polémico, muchísimo, porque, a ver, hay corrientes fundamentalistas como las que hemos visto, por ejemplo, como en ese momento con las del Talibán, que consideran que la mujer pues no debe estudiar,
o que no debe estudiar, por ejemplo, en las mismas universidades de los hombres, que no debe estar dedicada a ciertas profesiones. Sin embargo, no ha sido así siempre, ¿sí? Y de hecho, hay una cuestión que yo señalaba al inicio, cuando hablaba de que en el pueblo preislámico, en el pueblo árabe preislámico, la mujer era vista como una propiedad. A Mahoma eso no le gustaba. O sea, si bien no se puede decir que Mahoma era feminista, obviamente no, ¿sí? Sí, habían cosas que él sí consideraba importantes para las mujeres. Él consideraba que las mujeres debían tener mayor independencia, ¿sí? Entonces, las condiciones del mundo árabe no son homogéneas para las mujeres, ni tampoco también varían en el tiempo. Si nosotros nos fijamos en los años 70, ¿sí? En países como Irán, las mujeres Se vestían vestía normal. como en Occidente. La verdad no era Ajá. diferente. Pero, ¿qué pasó? Aquí hay unas cosas importantes. Por ejemplo, como Rusia estaba teniendo gran influencia sobre el mundo árabe, sobre Irán, lo que hizo Estados Unidos e Inglaterra fue ayudar a los movimientos más conservadores para que volvieran al poder. Y ellos impusieron, por ejemplo, ese tipo de, nuevamente una vestimenta como la que vemos, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que ha sido muy disímil, ¿sí? Y ha sido disímil justamente porque también ha estado en medio de confrontaciones políticas. Las Claro. mujeres, ¿sí? Pues yo le quería preguntar sobre la poligamia, que es, digamos, lo que más está en contra Occidente, ¿no? Porque aquí siempre se utiliza la monogamia. Mire, había una cuestión importante para la época. Una mujer viuda, como no podía trabajar, pues básicamente, si no tenía recursos, se volvía pobre, ¿sí? Y podría morir en la pobreza absoluta. Cuando comienza el Islam, ¿sí? Una de las cuestiones es que justamente un hombre se pueda casar con más mujeres. ¿Por qué? No como de pronto se volvió después, o sea, tal vez las tradiciones van cambiando, ¿sí? Pero una de las razones para ello era justamente que las mujeres pudieran tener a un hombre que las ayudara y que las apoyara, ¿sí ven? Entonces, si un hombre se casaba con una mujer viuda, era justamente porque la iba a proteger y protegiéndola, pues la iba a salvar de los diferentes, digamos que las diferentes tipos de hostilidad de la época, ¿sí? La pobreza, la indigencia, ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, eso puede ir cambiando, se va viendo que se va modificando en el tiempo, pero al inicio no era, digamos que no tenía la idea de ser simplemente para tener más mujeres y poder disfrutar de un harem completo, sino era por una razón de protección. ¿Sí? Sí, claro, de hecho, si digamos las relaciones extramatrimoniales fuera de la primer mujer, ya es para abarcar a las viudas y sacarlas de una posición, pues, digamos, poco digna, pues ya tiene un fin moral, un fin moral. Entonces ya es más aceptable. Claro, exacto, ya es mucho más aceptable. Ahora, hay una cosa importante. Miren que cuando comienza, digamos que todo el movimiento del Islam, también las mujeres cambian de estatus, porque entonces Mahoma lo que va a decir es, las mujeres pueden acceder al conocimiento, el contrato de matrimonio va a ser equitativo, ¿sí? Las mujeres van a poder heredar, después van a tener derecho al voto, van a tener derecho al voto. El Islam permitía justamente que las mujeres participaran en la política de la vida pública. Entonces, cuando vemos todo ese tipo de aspectos, notamos que no es solo lo que nos dice, ¿sí? Sino que también digamos que hay otros aspectos que se deben tener en cuenta. Y por último, quería señalar que en relación con la mujer, claro, muchas personas ven todo su atuendo, ¿sí? el uso del velo como sometimiento, porque pues eso significa, digamos que ese es su significado religioso, pero para muchas mujeres también hace parte de la identidad política, una identidad política que las identifica como mujeres musulmanas, como mujeres del mundo árabe. Entonces, digamos que hay varias lecturas sobre eso. Hablemos ya, por último, de la actividad.
Ustedes deben leer los dos textos que encuentran en el Moodle, en su plataforma, ¿sí? Y lo que tienen que entregar en esta ocasión es un texto de 2 páginas. 2 páginas en las que ustedes van a identificar las características del pensamiento árabe, ¿sí? Como lo señalan los autores, siguiendo, pues, por supuesto, digamos que ustedes tienen la guía, tienen la rúbrica, pueden darse cuenta, digamos que de los elementos más importantes. Si quieren enviar los trabajos antes para que yo los revise, los pueden enviar. Yo estoy revisando todos los días el correo por si ustedes envían algo. En ocasiones es bueno que lo envíen para que se les haga una revisión. Si ustedes quieren, yo lo puedo hacer y después entregar. Si tienen problema con la fecha de entrega, pues también me pueden escribir si lo necesitan y pues ahí digamos que les digo por dónde lo pueden enviar para que sea calificado. Es importante, si pueden, en la medida de lo posible, trabajen con computador. Hasta donde les sea posible, trabajen con computador. La actividad pasada hubo 2 trabajos que me entregaron a mano. Yo entiendo, no siempre se tiene acceso a tener el computador para hacer los trabajos, pero si pueden hacerlo en computador, háganlo en computador, sobre todo porque en computador ustedes pueden utilizar más fácil normas APA, que son las normas de citación, y las normas de citación resultan de gran importancia porque pues ese es el lenguaje en el que escriben los académicos y, por ejemplo, como tú decías, quieres dedicarte a la filosofía, a la investigación, pues ese es el lenguaje básicamente de la investigación. O sea, citar, referenciar, aprender a citar, a referenciar, hace parte de lo que tenemos que aprender para escribir en filosofía. Bueno, pues hasta acá llega la presentación. No sé si haya alguna pregunta, un comentario, algo que quieran decir, algo que quieras decir. Y bien, pues obviamente yo guardo este video, se los subo más tarde, los envío por correo y pues nos estamos viendo. También voy a programar la próxima más adelante sobre pensamiento de la India y obviamente para que ustedes tengan la videotutoría también. Pues muchas gracias, muy completo el material. Bueno. Solamente, pues, no es exactamente nada de la presentación, pero sí le quería preguntar si le suena de algo la palabra bajaísmo. No, no me suena. Bueno, resulta que es como una religión bastante reciente, nacida del corazón del Islam. Entonces, tiene 175 años desde que le llegó la revelación a Abdul Baha, otro nombre árabe así difícil de pronunciar. Básicamente lo que explican es que de las grandes religiones que acompañan pues a la humanidad desde sus inicios, le han surgido unas nuevas. Por ejemplo, del judaísmo, que fue la religión original, surge el cristianismo. Ya que ahorita menciona que el próximo tema es el hinduismo, entonces se dice que del hinduismo nace el budismo. Sí. Y del mismo modo dicen que del islam nace el bahaísmo. Entonces, Pues bueno, cuando usted en la presentación presentaba la diversidad de las tradiciones, entonces hay unos que son sunitas, entonces que siguen la suna, hay otros que son chiitas. Entonces yo estoy seguro que usted conoce que hubo un conflicto con la familia del profeta y entonces terminaron matando a un sobrino de él que tenía que ser el heredero porque Mahoma no tuvo hijos varones, o bueno, los que tuvo se murieron. Entonces ellos siguen, digamos, lo llaman la secta chiita, pero tienen una, o sea, demográficamente tienen una grandísima amplitud. Entonces ellos institucionalizaron el imán como sacerdote, mientras que los sunitas no tienen sacerdotes como tal, y establecieron una descendencia de 12 imanes, pero hubo uno que desapareció. Entonces decían que él tenía un secreto oculto y que iba a volver tiempo después para revelar cuál era el secreto. Entonces hace 175 años apareció alguien que dijo ser el 12º imán
y que traía una nueva revelación. Entonces, digamos que ese es como el origen del bahaísmo. Y pues lo curioso, hoy en día son una institución con sede en Israel, ¿sí? O sea, todo conforme a... Sí, eso es Sí. curioso. Y solamente tienen 9 templos en todo el mundo. Ellos los llaman templos continentales. Entonces, obviamente están en lugares emblemáticos, ¿sí? Hay uno en Estados Unidos, hay uno en Chile, son gigantes, son muy turísticos. Hay muchos otros países que quieren formar una iglesia, una casa de adoración, pero desde la Casa de la Justicia, que es como se llama ahora la central, debido a que los líderes murieron sin descendencia, eh, dicen que no se pueden formar iglesias, que solamente están las 9. Y la última está aquí en Colombia. Entonces yo me hago la pregunta y yo digo, bueno, ¿cómo puede ser que una organización tan importante, porque usted sabe que conforme a la religión también hay eh, muchísimo Jerarquía, valor? sí. Sí. Entonces, ¿por qué eligieron un lugar como este? Si están, o sea, si montan unos supertemplos en ciudades capitales de países del primer mundo y eligieron la casa de adoración en una vereda del Cauca. Entonces, y es un lugar muy bonito. Entonces, ellos tienen una simbología y, bueno, pues yo me pregunto eso, yo digo, ¿cómo es posible que una religión así como tan clara, porque en sus textos son, o sea, sus textos son hermosísimos, son maravillosos, pero que elija un lugar como este y que a todos los demás países como Tokio, Japón, como en las Filipinas, como en España les digan, no, ustedes no pueden montar iglesia y solamente vamos a permitirla ahí en Colombia? Sí, no, además es que lo que usted pregunta es, es, digamos que bastante sugerente porque nos muestra que nosotros pues no comprendemos las lecturas del contexto que ellos hacen, ¿no? Como por ejemplo que usted dice, o sea, siendo una iglesia de cierta jerarquía, algo importante, llega a un país como el nuestro, donde no hay una mayoría islámica, ni siquiera un grupo grande, que uno, digamos que se pueda considerar amplio, y además no están en una ciudad ni en la costa, donde decíamos hay muchos más Hay más presencia de los presencia de la turcos, de comunidad los... árabe, ni Sí, tampoco en Bogotá, sino más bien en una ciudad intermedia, ¿cierto? sí. Sí, sí, es que depende a veces como de las lecturas que dentro del contexto se hacen. A veces, pues claro, son muy difíciles para comprender para nosotros, ¿no? Como, por ejemplo, la proliferación de iglesias cristianas en todo el territorio nacional. Yo recuerdo que cuando estuve en el Amazonas, fui a un lugar muy pobre, ¿sí? O sea, un lugar donde habían muy poquitas casas, pero había una capilla cristiana, ¿sí? Era pues lo más grande que había, que uno dice, miren este lugar, o sea, además en una comunidad, en medio de una comunidad indígena, ¿sí? Es muy extraño también como que uno se encuentre este tipo de construcciones y personas con esta fe, ¿sí? En medio de una comunidad indígena, ¿sí? Donde además hay poco Estado, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues uno No no logra, encaja. sí, no cuadra dentro de la comprensión que uno tiene de lo que puede ser, dónde se va a fundar una iglesia, cómo se va a lograr como cierto protagonismo a nivel cultural y social, eso. Sí, entonces, pues yo me imagino que los pensamientos y los trabajos que se hagan con esta religión, que es el bahaísmo, como un tema de referencia, encajarían en lo que es filosofía no occidental, ¿cierto? Sí, sí, sí. El trabajo, me imagino que sería bajadismo, yo tomo nota aquí. Sí, tiene una H en la mitad, bahaísmo. Bajáis. Porque en cierta medida lo que le muestra a uno eso es que eh, o sea, hay múltiples movimientos, un poco lo que usted señalaba, ¿no? Como múltiples movimientos al interior y que esos mismos movimientos van teniendo sus propias evoluciones y sería interesante desde la perspectiva filosófica
comprender ellos esas diferencias, ¿no? Como el razonamiento que hay detrás de esas diferencias, ¿no? De esas diferencias de posición dentro de una misma religión, ¿sí? ¿Cuáles son sus razonamientos? ¿De dónde proceden? ¿Cuáles son como los referentes que tienen para llegar, digamos que a las conclusiones a las que llegan? Eso. Vea, pues, sí, siempre tocar estos temas con respecto a las religiones se vuelve un poco complicado, pero ya pues gracias a conversar con usted ya tengo un poquito más de idea para ir penetrando en el tema. Bien, bueno, pues nos vemos entonces en la próxima tutoría. Yo les haré llegar también, pues obviamente, la información y les voy a hacer llegar esta grabación y el material, la presentación, para que ustedes también la tengan. ¿Listo? Listo, muchas gracias, profesora Erika. Dios la bendiga, se cuida mucho. Bueno, me alegra mucho que estés muy bien. Nos estamos hablando entonces a través del correo.